En el módulo anterior aprendimos a cómo escribir y leer a archivos binarios. En este módulo aprenderemos a cómo escribir múltiples canales en un archivo de texto. Utilice los caracteres ASCII para almacenar información en los archivos de texto. Cada carácter, número, letra, puntuación ocupa un byte. Muchas aplicaciones pueden abrir los archivos de texto, entre ellas Excel, el bloc de notas, entre otros. Los archivos normalmente son más grandes y de escritura y lectura más lenta que los archivos binarios. No puede acceder de forma aleatoria a los archivos de texto. Los encabezados ayudan a la comprensión de los datos en el archivo de texto. La creación de cabeceras de archivos de texto puede llegar a ser complicado, sobre todo si queremos crear módulos genéricos para la creación de los datos. Los archivos TDMS pueden ser una mejor solución para la creación de archivos con encabezados complejos o dinámicos. Por ejemplo, si los datos se recolectaron durante un largo periodo de tiempo y se requieren crear entradas para los valores máximos medidos, guardamos todos los datos en la memoria o calculamos el valor máximo y escribimos al archivo. Otra opción sería la de escribir los archivos y calcular el valor máximo. Una vez finalizada la prueba, creamos otro archivo que incluya los valores. Un archivo TDMS permite al desarrollador escribir datos y modificar las propiedades o cabeceras en cualquier momento. National Instruments ya ha hecho todo el trabajo duro de hacer el seguimiento de la ubicación del encabezado del archivo. Los desarrolladores en LabVIEW normalmente escriben código como el que mostramos en pantalla, utilizando la función formatIntoString. Utilizan delimitadores de tabulación y nuevas líneas para generar nuevas líneas en el archivo de texto y espacios. Este método puede ser difícil de depurar y de modificar, especialmente si estamos manipulando cadenas muy complejas. También, añadir nuevas cadenas de caracteres o cabeceras requiere mucho trabajo y, en otras palabras, el código no es muy escalable. Un acercamiento para este tipo de problemas es a través de la programación modular. Esto lo hace más escalable y fácil de manejar. Utilicen SubVIs para agregar datos a las cadenas de caracteres e incluir columnas separadas por delimitadores como la tabulación o comas. Esto hace que el diagrama sea más fácil de leer. Y las columnas no necesitan ser modificadas, solamente el VI que la genera. LabVIEW almacena arreglos multidimensionales ordenados por filas. Las filas se identifican por el primer índice de un array de 2 dimensiones. Las columnas se identifican por el segundo índice. Podemos transponer los datos antes de escribir en un archivo para ver los datos en el canal en el formato de columnas. Podemos utilizar la función ArraySubset para saltar la información de encabezado. Transponga los datos después de la lectura para volver a convertir los datos ordenados por filas. Utilice la función indexArray para extraer una columna o fila de datos. Este es un buen momento para detener esta grabación y proceder con el ejercicio 4.2. Este ejercicio le ayuda a crear encabezados en archivos ASCII utilizando un diseño modular. Ahora que ha concluido con el ejercicio 4.2, considere la siguiente pregunta. Al volver a leer los datos en LabVIEW, ¿qué función utilizó para saltar la información del encabezado? A la hora de leer y extraer información de un archivo, pregúntese, después de leer un archivo de hoja de cálculo, ¿cómo extraer la información? ¿Cómo buscar valores de propiedades? ¿Cómo leer el número de serie de la unidad bajo prueba? ¿Cómo extraer los datos de canal para la primera columna? Después de leer la información del archivo y cargarla en memoria, podemos utilizar funciones como el indexArray para buscar elementos. También podemos utilizar funciones como search1dArray para buscar nombres de propiedades. Este devuelve el índice de una fila si lo encuentra. Si no lo encuentra, devuelve un -1. Use el indexArray para obtener elementos en índices de filas y columnas. Pero, ¿qué deberíamos de hacer si no encontramos el nombre de una propiedad?
Para la extracción de un canal de datos, identifique el índice de fila del primer valor de los datos. Después utilice el array subset para extraer el canal de datos. La salida de esta función es una cadena de caracteres de 2 dimensiones. Conviértalo a un array numérico de una dimensión. Ahora puede escribir múltiples canales a archivos de texto. A continuación aprenderemos a cómo accesar los archivos TDMS en LabVIEW y en Excel.